Prácticamente estamos a unas horas de iniciar el mes de la patria, que es el mes de septiembre, y precisamente sobre pues, los héroes que nos dieron la independencia, los personajes de México que poco a poco para muchas generaciones se les van olvidando. Eso es lo más lamentable, Ramiro. Así es. Es muy lamentable. Estamos a unas horas de iniciar el mes de septiembre, el mes de la patria, porque pues precisamente en 1810 inició esta gran gesta heroica. Y fíjate qué interesante, curioso, que fue en la madrugada del 16 de septiembre. Así es. Pero celebramos el grito el 15 por una tradición que don Porfirio Díaz Mori, es correcto, sí. Desde ahí está lo anecdótico de los movimientos, del movimiento de independencia, ¿no? Y y además es una ceremonia bonita del grito que se hace en en todo el país, ¿verdad? Pero hay que decirlo porque pues lo que quiero yo comentarles son los tiempos de la independencia. O sea, unos tiempos, la verdad, muy interesantes y que son producto de una presencia de España de 300 años, fíjense. Ellos llegaron acá en México, pues primero Cristóbal Colón en 1492, pero ellos llegaron en 1521, o sea, Hernán Cortés. Pero desde que se instauró ya los virreyes, empezaron en 1535 y fueron 61 virreyes. O sea, ellos eran los representantes de la corona española que durante prácticamente 300 años pues estuvieron tomando decisiones en México. Y tengo que narrarles esto porque pues esto fue el antecedente de por qué se dio la independencia. Así es. ¿Qué fue? Luego, por los criollos, ¿no? Sí, básicamente. exactamente, o sea, porque entonces ya el mestizaje, pues entonces ya nacieron criollos de la mezcla, pues, de personas que vivían aquí en México, ¿verdad? Y los que llegaron de España, en fin, y empezaron a nacer criollos ya, y empezaron a vivir, hay que decirlo, luego a veces nos preguntamos, ¿y por qué aguantó México tantos años, verdad? Hay que reconocerlo, y aquí están los libros de la historia de Guerrero, de Hidalgo, de Morelos, ¿por qué los traigo a los tres presentes? Y es lo que vamos a hablar los siguientes domingos. Porque la independencia tiene estas tres etapas. Pero cuando llegó el primer virrey, Antonio de Mendoza, ¿verdad? Que estuvo de 1535 a 1550, traían cosas buenas para México. Por ejemplo, trajo la universidad y la imprenta. O sea, ya Juan Gutenberg había inventado la imprenta. Y trajo el imprenta. O sea, hicieron cosas, de todo, pero específicamente hicieron muchos beneficios. Muchas de las ciudades, es más, Nuevo Laredo, pues, José de Escandón, pues lo mandaron de Querétaro para que fundara el Nuevo Santander y fue fundando ciudad hasta que llegó aquí a la villa de San Agustín de Laredo, ¿no? Y pues aquí, en el siglo XVIII se funda esta ciudad, que la gente vivía de aquel lado del río Bravo y era parte de México. Fue una fundación la ya otra tardía, parte, muy tardía, porque sí, como dice el maestro, ya muchas ciudades se habían fundado, estados, Nuevo León, y luego ya tenemos la segunda fundación que conocemos, celebramos del 15 de junio de 1848. Pero así como llegaron a todas las ciudades, como llegaron a Nuevo Laredo, esos 300 años, todo esto empezó a gestarse la independencia, porque precisamente el siglo XVIII pasaron pues varias cosas que motivaron a la independencia. Primero, una, pues es las colonias de Estados Unidos que se independizaron de Inglaterra. Eso fue en 1776. Entonces, aprendámonos esa fecha porque es el antecedente de la independencia. Cuando los Estados Unidos empiezan su independencia, pues también empieza a escuchar eso la gente aquí en México. Oye, pues ya se están separando de Inglaterra. Y luego también pues todos los tiempos de la Ilustración de Francia, en donde también empezaban a hablar Montesquieu, Rousseau, libros que aquí hemos comentado, Guía, sobre el tema de la república, de la democracia, de la independencia. Y a todo el mundo leía eso y decía, oye, pues ¿por qué vamos a estar teniendo dependencia de otro país, no? Y luego la propia presencia de Napoleón, pues que se le ocurre en 1808, pues meterse a España. No invadió toda España, pero una gran parte de España y puso a su hermano de presidente. Y entonces eso también alentó mucho. Miren, hay un antecedente que hay que reconocerle al Ayuntamiento de la Ciudad de México, bueno, de lo que era la Ciudad de México,
Pero antes de que Hidalgo, Aldama, Allende, José María, la corregidora, José Ortiz Domínguez, su esposo Miguel Ortiz, que hicieran la confabulación, que además da para un programa o un espacio, porque ellos hacían tertulias literarias. Ellos decían, vamos a juntarnos para hablar de literatura. No, hombre, estaban hablando de cómo hacer la independencia. Pero tenían en secrecía eso, pues para que no se los identificaran, ¿verdad? Entonces, el hecho de cómo se fue armando esa parte del movimiento de independencia, pues fue precisamente lo que pasaba en el exterior, ¿verdad? Y eso motivó mucho a que se hiciera el movimiento de independencia, que hay que decirlo, entre los mismos insurgentes, y ya llegó a 1810, después de darle el antecedente, ellos decían, oye, pues ¿cuándo iniciamos el movimiento? Y tenían la duda, unos decían que en octubre, otros en noviembre. El propio Miguel Hidalgo y Costilla, él quería que se iniciara el aniversario de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, porque él ya traía la idea de que iba a ser, pues, la imagen de la Virgen de Guadalupe, el estandarte como lo fue, por eso lo tomó. Y acuérdense que la arenga que dijo Miguel Hidalgo era Viva Fernando VII, sí, que a veces los libros de historia no lo quieren decir, yo no sé por qué. Pero eso fue lo que dijo. Por la historia oficial, maestro. Sí, exactamente, porque lo que dijo él era muy sencillo. O sea, no estamos en contra de España, pero queremos que nos dejen la libertad de decidir, que ya no nos manden virreyes. Si quieren, les mandamos tributo. Esa era la idea de ellos, no era romper. El que sí de plano quería, o quiso, o hizo el rompimiento, fue Morelos. Morelos sí era muy radical en contra de España. Pero Hidalgo no tanto, porque dijo, viva Fernando VII, viva, y mueran los gachupines y todo. O sea, ya no traigan acá, nosotros nos organizamos y decidimos, ¿no? Y así, y cuando se dan cuenta de esa confabulación que estaba, porque se filtra esa información, pues es entonces cuando ellos deciden hacer el movimiento en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Un movimiento que hay que decirlo duró 11 años y que termina el 27 de septiembre de 1821. Pero esos 11 años, pues aquí traigo 3 libros de Hidalgo, de Morelos y de Vicente Guerrero, porque fueron 3 etapas del movimiento de independencia. Una etapa muy cortita, pero la más reconocida de Hidalgo, porque él empieza con esa lucha, pero en el mes de julio del siguiente año, pues es fusilado. Fusilado, y su cabeza junto con la de Allende, Aldama, y no la de Abasolo, porque luego aquí hay una calle que se llama Basolo, ¿verdad? Sí, que la mayoría pero que la mayoría dice, pero yo creo que no se dieron cuenta, no sé quién le puso hace muchos años aquí en Nuevo Laredo a Basolo, pero él no es un héroe porque a él lo dejaron ir y pues él no sufrió de ningún agravio por parte de ese movimiento, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó. Y a los otros insurgentes, pues sí los fusilan y cuelgan sus cabezas allá en la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, ¿no? Y en ese trajinar de Hidalgo y con el representante de los Dragones de la Reina, y así se llamaba el grupo que tenía Allende, que era parte del ejército real, o sea, era un militar, Allende y Aldama, a diferencia de Hidalgo y Morelos, que eran sacerdotes, y que curiosamente, pues los dos nacieron en la antigua Valladolid, lo que ahora conocemos como Michoacán. Morelia. Morelia, sí, y era lo que ahora conocemos como el estado de Michoacán. Y fíjense cómo él era cura, era rector de la misma universidad que estudió Morelos. Nunca tuvieron prácticamente contacto. ¿No fue maestro de Morelos? Sí, fue maestro, pero digo, nunca fueron amigos, a eso me refiero. Entonces, pero cuando ya Hidalgo anda pues nombrando a embajadores para el movimiento de independencia, es cuando se ven en Indaparapeo, es un municipio de allá de Michoacán, y es cuando le dice, oye, pues tú eres el responsable de la parte sur, y se va a Acapulco, que Acapulco se convirtió, junto con Veracruz, pues en las dos salidas y entradas
para comerciar. Unos iban a Filipinas, porque algunos, por ejemplo, Antonio de Mendoza y luego Luis de Velasco, el siguiente virrey de los 61 que estuvieron, pues se encargaban desde aquí de ir conquistando otros territorios, hasta las Filipinas, guía, fíjate. O sea, controlaban el antiguo de México. hecho, si tú ves los nombres de los y filipinos, luego, todos en castellano. Claro, exactamente. Por eso es para entender, pues, qué somos, ¿no? Sí. Y luego los piratas, que en ese tiempo eran franceses o ingleses, pues ya estaban invadiendo el Atlántico, ¿no? Y eso les quitaban los tesoros. Por ejemplo, la plata que extraían de los estados. No, como de ahí viene aquella frase que dice que tiene patente de corso. Ándale, es ¿Por qué? correcto. Porque le daban a los piratas la patente para que asaltaran barcos de los enemigos Españoles. Sí. españoles por parte A nombre del rey de la reina. nombre, sí, y claro. entonces pues tenían pues sí patente de corte, sí, Sí. pero algo que quieras. no hay Así ningún es, problema. y por eso me refiero a la transición de Hidalgo a Morelos, porque fíjate cómo inteligentemente Morelos le dice que se vaya para allá a Acapulco, y Morelos empieza a gestar, afortunadamente, porque ahí se le une Vicente Guerrero, porque él nació en Tixtla, entonces cerca de Acapulco, y es ahí cuando él se reúne con un grupo de insurgentes que le dan los dos seguimiento. afrodescendientes, Y Morelos aparte, exactamente. y Guerrero. Y Guerrero. Entonces se identifican, y después de que matan a Morelos en 1815 acá en el Estado de México, el que sigue el movimiento de independencia es Vicente Guerrero. Entonces son 3 etapas, y Morelos, pues la gran aportación que hizo, pues fue la Constitución de Apatzingán de 1814, que él básicamente lo que decía es, oye, acábense a que se acabe la esclavitud. Muchos no querían que se acabara la esclavitud, como acá como los vecinos, Sí, porque sí. tú tenías a 300 esclavos en tu casa y que hacían lo que tú decías. Y muchos no querían quitar ese privilegio. Pues por eso la guerra de secesión. Y en por Estados eso la guerra Unidos, con hombre. en Estados Unidos de secesión, tal cual. Y acá también no querían, ¿no? Entonces Hidalgo fue muy claro, ya se acaban los esclavos, aquí todos somos libres, ya todo el mundo no puede, porque antes hasta los marcaban, les Sí, ponían, los cerraban como animalitos, cerraban. de veras, y es una cosa tristemente impresionante la historia. Por eso cuando les digo, hombre, pues haber nacido en el siglo XX y el XXI es un privilegio con todas las libertades que tenemos, para que las valoremos, que no existían en esas épocas. Ajá. Entonces, la aportación de Morelos, la Constitución de Apatzingán, toda la organización del ejército insurgente, y pues los enfrentamientos que tuvieron con uno de los virreyes más crueles que tuvimos antes Calleja. de decir Calleja. Calleja, Era terrible porque así como excomulgaron a Hidalgo, también excomulgaron a Morelos. Y entonces ¿Tú lo que leíste alguna vez aquí lo hace muchos años? Sí, no, es que es muy larga y muy El acta sí, la acta de la iglesia, que era el Santo de Oficio, comunión, guía. sí. Era la Santa Inquisición, Sí, tal Pero cual. fíjate, Napoleón Estaban- dijo, denme 2 Morelos y conquisto el mundo. Sí, porque era un gran militar gran sin estratega. haber Sí, sido un estratega. militar. Sí. Era un gran Sin estratega. ser militar. Es Una correcto. estratega natural. Así es, una estratega natural. Y era y lo de ubicaba. ascendencia Sí. africana, ¿no? Así Era- es. Y obviamente, pues Napoleón en esa época, pues era el gran Napoleón y ya sabía de Morelos. Sí, pero qué bueno que lo aclaras y lo especificas, porque a ver que aquí empiezan con otras cosas. Sí, exactamente. Sí, con lo de Napoleón. Sí, De mi sí, sí, cantante ya no, de no. mi cantante no vas a hablar. No. Entonces, luego pareciera como que el movimiento de independencia decae, porque ya a la muerte de Morelos, pues muchos insurgentes también pues se retiran, y la corona española dice, no, pues ya les ganamos, pero no contaban con Vicente Guerrero, que sigue con la antorcha, y fíjense, si uno ve un mapa, pues prácticamente la independencia pues es Querétaro, Ajá. Hidalgo, Guanajuato. Michoacán, Guanajuato, es en esa parte del centro occidente. Digo, no pasaba en Yucatán ni en Baja California, No. ni andaban Acá en no había Sonora, nada. nada. Acá Aquí no no, aquí hay que decirle, a ver, José Bernardo Gutiérrez de Lara, no se les olvide ese nombre, fue nuestro primer gobernador tamaulipeco. Ese paisano tamaulipeco nació aquí, en la villa de Revillagigedo, lo que es ahora aquí Nueva Ciudad Guerrero, o la antigua Ciudad Guerrero. Bueno, ese personaje que está ahí, su monumento en el Congreso del Estado y todo, fue a buscar a Hidalgo. Y antes de que lo apresaran Hidalgo, aquí por Monclova, aquí lo apresaron por Monclova, cuando él venía de allá de Guanajuato. Se entrevista José Bernardo Gutiérrez de Lara
y Morelos y Hidalgo, como repartía chambas para la lucha de independencia, como le dio a Morelos, le dice, tú eres el embajador de México ante Estados Unidos y ve y dile al presidente de Estados Unidos, Taft, que pues nos apoye. Y se va nuestro paisano acá. Y ahí, bueno, ya les he contado esa historia, es una historia apasionante. Ahí va nuestro paisano a caballo hasta Washington, D.C. Pues Imagínense, nomás para que vean los tiempos de eso, donde no había carro, no había avión. Y dale a caballo, guía. Imagínate que nos digan, dale a caballo hasta Washington. Sí. Ahorita, y ahí va nuestro paisano hasta allá a hablar con el presidente. Tan rápido que se Tan dice. rápido que se dice. pero A ver, zumba. todo lo que pasó. Más de 1,200, 1,500 kilómetros irte a caballo en ese tiempo, ¿no? Entonces, todos esos insurgentes se quedaron ahí, de alguna manera, esperando hasta que sale Vicente Guerrero y luego se siguen luchando, pues, y a Guerrero le tenemos que reconocer, pues, el seguimiento y la culminación hasta, pues, la firma de los acuerdos, el abrazo de Acatempan y luego ya, pues, el primer gobierno monárquico, porque así se pactó, por eso llegó Agustín de Iturbide y se puso la coronita, y entonces empezaron diciendo, oye, no, es república, no coronita, y entonces pues terminó también fusilado Agustín de Iturbide, ¿no? Que es como propiamente es el que viene a consumar la independencia, más que Guerrero. Y otra vez, en la historia no se lo No, reconocemos. pero es que realmente, mira, Pero ¿quién las lo reuniones hace? que tenían Sí, en México, claro. en la Profesa, la iglesia que está en Isabel la Católica y Madero, ahí se reunían con los grandes hacendados y se reunían y veían la necesidad realmente ya de cortar lazos para evitar pagar impuestos y demás. No creas que eran muy liberales, sino lo que no querían era seguir pagando a la corona. Y escogen o eligen a Agustín Iturbide para que pacte con Guerrero. El movimiento ya estaba terminado, Sí, ya no estaba. había movimiento. No, y ya habían incluso intentado apaciguar a Guerrero cuando lo mandan a su papá y le dice en una reunión, le dice, oye, mijo, ya me están diciendo lo de la corona, mira, nos dan esto, nos dan otro, nos pagan, nos todo. Y entonces dice, ya desiste, entrégate. Y entonces cuando esa frase que la tenemos aquí en la calle Guerrero, que se llama Vicente Guerrero, ya está en el monumento, cuando le dice, miren, este hombre es mi papá, es mi padre, y me está pidiendo que desista este movimiento, pero yo quiero mucho a mi padre y lo respeto, pero la patria es primero. Y entonces ahí está, y no desiste. Tu voz es padre para mí, Saga. Exactamente, sí, es una arenga muy bonita Sí. de Vicente Guerrero, ¿no? Que es la que sobrevive en la historia, Es ¿no? la que sobrevive, exactamente, en la historia. patria es primero. Yo creo que ese es el gran valor de Vicente Guerrero, haberse mantenido firme, porque muchos otros ya habían desistido, aceptaron las amnistías, aceptaron todo lo que les ofrecieron, y realmente estaba acabado, o sea, ya nomás quedaba ese reducto Sí, ahí en reducto Guerrero. muy pequeño, sinceramente. Entonces, si no hay ese acuerdo, como dice el maestro allá, pues no se pacta y no se determina. Ahora ya eran 11 años de andar en pleito. También era muy desgastante para la República, en fin. Pero bueno, seguiremos contando. Claro que Lía, sí, porque del septiembre movimiento. es el mes de la Es el patria. mes de la patria y vamos a hablar específicamente de toda esta y historia. básicamente hoy es el último día de agosto y Sí. nosotros también hemos seleccionado música mexicana para el día de hoy en el mundo inmortal de los clásicos.